¿Qué onda, gente? Bienvenidos a Alex 3D, yo soy Vitu y el día de hoy te voy a traer todo lo que tenés que saber sobre soportes. Absolutamente todo. Te vas a seguir este video sabiendo todo lo que tenés que saber sin ninguna duda. Pero bueno, antes de empezar te quiero decir una buena noticia, y es que volvió el dragón de 30 centímetros, ese dragón verde que está ahí, que en el video anterior te dije que ya no lo tenía porque lo vendí. Bueno, lo volví a imprimir, solo que esta vez en vez de imprimirlo en violeta, lo imprimí en verde. El que está al lado es el violeta de 20 centímetros, no el de 30. Pero bueno, eso es un tema aparte que les quería comunicar. Vamos de una, empezamos. Les voy a mostrar mi pantalla de cura. Y sí, ven que tengo la cama preparada. Esta es la cama de mi Artillery Genius, de la Artillery X2, que es un poco más grande que la de la Genius. Y tiene todo, absolutamente todo. Bien, acá tenemos dos ejemplos prácticos, que son un dragón y un gecko, que ya te voy a mostrar la peculiaridad de cada uno. Y acá tenemos todos los tipos de soportes que tendremos que colocar. O sea, una simplificación de todos los tipos de piezas que usan o no usan soportes. Del lado izquierdo tenemos la pieza original, digamos. Y del lado derecho tenemos la versión modificada para que no utilice soportes. Pueden ver que son muy similares, pero con algunas modificaciones que ya les voy a ir nombrando. Bien, lo primero, ¿qué son los soportes? Eso tenemos que tenerlo claro. Estamos haciendo un tutorial de soportes, mínimo entendamos qué son. Bien, cuando nosotros imprimimos en 3D, vemos que tenemos partes que están completamente en el aire. Nosotros sabemos que la impresora imprime capa por capa. Acá hay una simplificación de qué es lo que va haciendo la impresora. Hace una capa, después hace otra, después hace otra. Perfecto, si la capa se encuentra en el aire, lo más probable es que esa capa no salga. Acá tenemos un ejemplo exagerado de una que se imprimiría completamente en el aire. Viene acá, apoyada en la cama, y acá se encuentra con una pieza que está apoyada en el aire. Esto no va a salir. Es más, estas piezas yo ya las imprimí, y esa pieza que te acabo de mostrar es esta que tengo en mi mano. Y como pueden ver, esto lo imprimí sin soportes, obviamente a propósito. Se me cayó. Esto lo imprimí sin soportes, obviamente a propósito. Y esa parte que estaba en el aire debería estar acá y no salió porque no puede imprimirse en el aire. Entonces, en este tipo de casos, nosotros tenemos que agregarle soporte, que es básicamente un pilar que después vamos a retirar con la mano, que nos permite imprimir piezas que se imprimen en el aire. Bien, lo primero que te voy a recomendar si estás usando Cura es que te instales esto que tengo acá, que es una extensión que permite hacer soportes personalizados. En este caso, si yo quisiera un soporte ahí, simplemente lo agrego y mágicamente ya tengo un soporte. Si le damos a segmentar, vas a ver que este soporte se genera donde yo le dije que se genere. Y va desde la parte que yo le dije que se genere hasta el piso, o sea, hasta la cama. Y ahí lo tenemos. Está un poco mal configurado ese soporte, pero aparece un soporte que antes no estaba. Bien, ¿cómo instalamos esto? ¿Cómo instalamos este plugin, digamos? Ya tengo la cámara en un lugar donde no molesta. Le vamos acá donde pone Marketplace. Y este es el nombre, que se lo voy a dejar en la descripción, del plugin que tiene que descargar. Es este de acá. Simplemente le dan a instalar. Acá me pone desinstalar porque ya lo tengo, pero le dan a instalar y resetean el Cura. Lo cierran y lo vuelven a abrir. Y con eso ya les debería aparecer esto de acá. Esto les permite poner soportes a mano. Después el Cura tiene sus funciones para generar soportes automáticamente. Pero ahora la pregunta es: ¿cuándo tengo que usar y cuándo no tengo que usar soportes? Bien, para eso existe esto de acá, que se llama test de voladizos, que te voy a dejar en la descripción del video, no te preocupes, el link de descarga, que nos dice a partir de qué ángulo necesitamos soportes. Nosotros imprimimos esto y cuando vemos que empieza a salir mal, entonces a partir de ese ángulo necesitamos soportes. Esto no es una ley universal, no quiere decir que siempre que tengamos una impresora que, por ejemplo, imprime mal a 70 grados, le tengamos que poner soportes a 70 grados. Hay excepciones, como algunas que te voy a mostrar acá, en los puentes. Pero es una buena base para ya tener una idea de que si nosotros hasta 65 grados imprimimos bien, bueno, no necesitamos ningún tipo de soporte en piezas que tienen menos de 65 grados de inclinación. Ok, te acabo de nombrar que hay excepciones a esto. ¿Cuándo hay esas excepciones y de qué depende que nuestra impresora imprima bien o no en el aire? Bueno, primero, depende de bastantes cosas. La cantidad de objetos que hay en la cama, la velocidad y tu refrigeración de capa, tu ventilador de capa. Eso es lo que se encarga de que el filamento se enfríe. Bien, ¿por qué te digo que depende de la velocidad? Porque mientras más rápido imprimamos, menos tiempo tenemos para que la capa se enfríe. Ahora, ¿por qué te digo que depende de la cantidad de objetos que tenemos en la cama? Porque nosotros sabemos que la impresora va a empezar por acá, va a ser esta capa, y si nosotros no tenemos otro objeto en la cama, va a ser la siguiente capa automáticamente, que sería esta. Y quizás no le damos el tiempo suficiente para que se enfríe la capa de acá abajo, si el ventilador de capa no es muy bueno. Pero si en cambio tenemos otra pieza en la cama, va a pasar de acá a la otra pieza, y recién cuando termine la otra pieza va a volver a hacer la próxima capa. O sea que le dimos todo el tiempo necesario para que esta capa se enfríe.
¿Cuánto tiempo le dimos? Lo que tarde en hacer la otra pieza. Por eso te digo que es mejor tener varias piezas en el caso de voladizos. Porque le damos tiempo a la capa de que se enfríe. También eso nos permite aumentar la velocidad de impresión. Y por último, la refrigeración de capa, bueno, es la encargada de enfriar justamente cada capa. Entonces, mientras mejor sea, si tenemos un ventilador 50-15, por ejemplo, o dos ventiladores 50-15, no es lo mismo. Mientras mejor sea, más ángulo vamos a poder imprimir sin la necesidad de soportes. También depende del material, no es lo mismo imprimir PLA que imprimir ABS. El ABS no se imprime con refrigeración de capa, por ejemplo. Al menos no en todos los casos, porque genera problemas. Entonces ahí los soportes van a estar un poco más complicados. ¿En qué casos pongo soportes y en qué casos no pongo soportes? Bien, esto de acá es una impresión que diseñé específicamente para este video. Un diseño que tiene un agujero pasante y tiene un voladizo de 90 grados y otro voladizo de 90 grados en esta parte. Lo voy a poner en amarillo para que se vea mejor y lo voy a mover. Ahí se nota bien. Bien, yo cuando puse a imprimir esta impresión sin soportes, que la tengo acá, no salió del todo mal, pero sí que tiene sus defectos. Por ejemplo, ahí arriba se puede ver que no salió perfectamente recto ese ángulo, que salió, digamos, elevado para arriba. Y acá abajo lo mismo, salió mal. Esta impresión está hecha con una altura de capa de 0.63, una altura de capa muy alta, muy mala calidad, para que se note más estos defectos. En una altura de capa más baja quizás estos defectos serán menores. Pueden ver que el círculo sí salió bastante bien, bastante circular. No del todo perfecto igualmente, pero eso creo que es más por la altura de capa que por el tema de soportes. Pero la parte de abajo, que tendría que haber salido a 90 grados, bueno, tiene como si fuese un chaflán. Lo mismo en esta parte. Ahora bien, esto tiene solución. Aparte de poner soportes, que sería la solución si necesitas este diseño en específico, podés modificar un poco el diseño para que no necesites soportes y te ahorras material. Bien, por ejemplo en esta pieza, que es la que te acabo de mostrar, si nosotros le ponemos soportes, el soporte iría desde acá abajo, hasta la parte que está en rojo. Todo ese material se tiraría después. Es material de soporte que después no sirve para nada. En cambio, si nosotros queremos ahorrar material y podemos modificar el diseño un poco a gusto, la alternativa es hacer un ángulo de 45 grados, que este ángulo sí sale bien en impresión 3D. Y lo mismo en este lugar de acá. Entonces usamos menos material, porque no usamos soporte, y la impresión sale bien igualmente. Esto obviamente depende si necesitas la medida exacta de esto o si podés jugar un poco, depende del diseño que estés haciendo. La pieza modificada sería esta, que como puedes ver el círculo salió exactamente igual, sin soportes, pero la parte que se imprimía en el aire, ahora que está a 45 grados, salió bastante mejor. Y lo mismo en la parte de acá arriba a la izquierda. Como puedes ver, salió bien sin la necesidad de soportes. Esto que no quiere decir que si nosotros podemos poner un voladizo a 45 grados, va a salir bien. Acá tengo otro ejemplo en un uso práctico, que viene a ser este gecko articulado. ¿Qué tiene este gecko de particular? Bueno, que usa esa funcionalidad de poder imprimir a 45 grados sin soportes. Ahora cuando se cuente te voy a mostrar bien. Pero básicamente esta parte de acá está a 45 grados y esta parte de acá también está a 45 grados. Vista previa. Ahí, lo que nos permite ir imprimiendo de esta forma, sin soportes, completamente en el aire. Esta parte de acá está en el aire, como pueden ver se está imprimiendo en el aire, pero agarrada de un ángulo de 45 grados. Entonces salió bien de la impresión. Y después la cadena se cierra por un tema de la impresión de capas, que es este modelo lo que tiene de bueno es que aprovecha eso para hacerse flexible, algo que no sé si podríamos lograr con otro método de fabricación, pero bueno, no es el caso del video. Y nos queda de esta forma. Este gecko lo tengo impreso y es una de las formas que tenemos de aprovechar este voladizo de 45 grados sin la necesidad de soportes. Este dragón de acá, que parece que se imprimió con soportes, que necesita soportes, no necesita soportes realmente. Es el mismo dragón que tengo ahí arriba impreso en verde, que te lo mostré al principio del video. Este dragón se imprimió completamente sin soportes también, porque juega justamente con esos ángulos de 45 grados. Acá que vos me podés decir que puede llegar a necesitar soporte, realmente no. Porque imprime en voladizo, pero como podés ver, esta parte está enganchada a este de acá y esta de acá, a su vez está enganchada a esta de acá y esta de acá, a su vez está enganchada a esta de acá y esta de acá, y así va haciendo la escalera completa, para no necesitar soportes. Bien, ahora, tema puentes. Esto, a priori, parece que necesita soportes, pero yo de acá te puedo garantizar que las impresoras pueden imprimir bastante bien los 90 grados, sin soportes, mientras tengan dos apoyos. En este caso, los apoyos no serían de soporte. Estas dos piezas salieron perfectamente, así como las ves, sin soporte. Acá tengo la que sería la más larga y salió bastante bien. Si yo hubiese impreso esto con soportes, no tendría este problema que tenéis
esa mini línea que salió mal, pero dentro de todo salió bastante bien la pieza. Entonces, bueno, podemos jugar con los voladizos. Por eso Dragón sale sin soportes, porque no es un voladizo tan recto, tiene voladizos chiquitos, pero no hace falta. Bueno, entonces parece que estoy planteando que nunca tengo que usar soportes, cuando realmente sí tengo que usar soportes. Bueno, tengo que usar soportes en estos casos donde no se agarre absolutamente nada a la pieza. Si yo ahora habilito soportes en cura, van a ver que, y en vez de ponerle 70 grados, que es donde te dije que falla, le pongo 80, vas a ver que posiblemente el único lugar donde me ponga soporte sea acá, porque es el único ángulo que realmente no está a 80 grados. Y también acá abajo que está a 90 grados. Lo mismo acá. Solo me va a poner ángulo de 80 grados para arriba. O sea, 80 y 90. Bueno, 81, 82, pero se sobreentiende. El dragón, como pueden ver, como no tiene ninguno de esos ángulos, no tiene ningún soporte generado automáticamente. Los ángulos son todos menores a 60 grados. Por eso se imprime sin soportes. El gecko, lo mismo. El gecko tiene ángulo de 45, 50, 60 grados. No se imprime con soportes. Pero esta parte, que sí necesita soporte, que sí son ángulos de 90 grados, todos estos sí me hacen soportes. Esto es lo que te comentaba antes, que esto lo tiramos, pero haciendo el diseño de esta forma no se tiraría. Acá puedes ver que puse que tenga soportes en todos los sitios. Así que en resumen, ya sabes más o menos cuándo necesitas soporte, cuándo no, y cómo podés evitar el uso de soportes. Ahora bien, la parte 2 del video. ¿Cómo configuramos los soportes? Bien, yo como pueden ver tengo una configuración bastante amplia en curas de soportes. Te voy a intentar explicar todas las configuraciones importantes. Primero, si no ves alguna de estas configuraciones, tenés que irte acá, que son como unas barritas, no sé cómo explicarlo. A veces te aparece un signo de configuración y le das, y acá puedes ir activando cada una de las que yo voy nombrando acá. Si no encontrás alguna, simplemente la podés buscar. Por ejemplo, si querés, no sé, ángulo de voladizo del soporte, que creo que viene de default, pero por si no viene, bueno, buscas ángulo, hay que poner el tilde, ángulo de voladizo, y ahí te aparecería ángulo de voladizo del soporte. Lo primero, el tick de generar soporte hace que tengamos o no tengamos soporte. Ya viste que la activé y la desactivé un par de veces en el video. Estructura de soporte. Tenemos dos tipos, la normal y en árbol. La normal básicamente es siempre cuadrada. Siempre cuadrada. Siempre es un rectángulo que va desde la base o de la impresión hasta el ángulo que está mal. Y el tipo árbol es diferente. Es más orgánica el tipo de árbol. ¿Cuándo usamos cada una de esas? Bueno, cuando tenemos piezas así medias cuadradas, como en este caso, piezas mecánicas, piezas que se harían en Fusion 360. Yo estas las diseñé todas en Fusion 360. Bueno, en ese caso usamos el tipo normal. Acá te muestro la diferencia entre el normal y el árbol. ¿Ves? El árbol es orgánico, su soporte que literalmente simula las ramas del árbol. Pero en este caso yo no es el que usaría. Y si nosotros tenemos un diseño más orgánico, como puede ser el dragón o como puede ser el gecko, en el caso de que el gecko o el dragón necesiten soporte, que no es el caso, pero supongamos que lo necesitan, entonces yo usaría el tipo árbol. Si por ejemplo quiero imprimir un Pokémon, usaría el tipo árbol. Si por ejemplo quiero imprimir una caja, usaría el tipo normal. No sé si se entiende, pero básicamente uno está pensado más para piezas así mecánicas y otro está pensado más para piezas orgánicas. Anda fijándote cuál crees que es el mejor para cada una de tus piezas. Esto es básicamente prueba de error. Bien, colocación de soportes. Tenemos dos, tocando la placa de impresión, que el soporte sale de la placa de impresión, o en todos los sitios. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, si yo pongo tocando la placa de impresión, supongamos que tenemos que hacer un soporte que vaya de acá hasta acá, no me lo va a hacer. ¿Por qué? Porque saldría desde la pieza hasta la pieza. Si yo pongo en cambio en todos los sitios, ahí sí me lo va a hacer. Si yo pongo en todos los sitios, permite hacer soportes de pieza a pieza. Si pongo nada más tocando la impresión, solo permite hacer soportes desde la cama, de la parte gris, hasta la pieza. Ah, tarda un poco porque es un árbol. Eso también, el soporte tipo árbol suele tardar bastante más que el soporte tipo normal en segmentar. Eso es algo que lo tienen que tener en cuenta. Bueno, te decía, acá tengo tocando la placa de impresión y como pueden ver, todos los soportes, todos, están desde la placa. Acá está solo de la placa, acá están solo desde la placa y acá en el dragón están solo desde la placa. Pero no tenemos ningún soporte que vaya desde acá, por ejemplo, hasta la parte del dragón. O sea, ningún soporte se toca entre dos partes impresas. Siempre es desde la placa hasta una parte impresa. ¿Esto qué tiene de malo? Si por ejemplo yo tengo un soporte que debería salir desde acá hasta acá arriba, no me lo hace. En cambio, si yo pongo en todos los sitios, sí me lo hace. Bueno, mientras lo hace, te voy explicando el ángulo de voladizo del soporte, que básicamente es a partir de qué ángulo va a hacer soportes el programa. Eso lo puedes medir con esto de acá.
que es justamente el medidor de ángulo de soporte. Acá le puse 40, o sea que me va a hacer soporte, se supone que en toda la placa. Esto es lo que te pone en rojo el programa. Acá puedes ver que efectivamente me hizo soporte en toda la placa porque puse 40 grados y esto es a partir de 45. No se ve, ahí se ve, 45. Y lo que te decía, acá me hizo soportes en absolutamente todos lados, que va desde pieza hasta pieza. Bien, esto generalmente suele ser mínimo 50 y de 50 a 80, dependiendo de cuántos soportes quieras. También es una buena forma de regular la cantidad de soportes en piezas orgánicas, en piezas mecánicas no tanto. Pero bueno, básicamente eso. La pones a partir del grado que veas que es necesario haciendo este test. Te recomiendo mucho que hagas este test, aprovechar que está gratuito. Densidad del soporte. Ok, esto es un poco complejo de explicar, pero básicamente va un poco con la dureza que va a tener el soporte y la dificultad que va a tener sacarlo. Acá que ves que es 5%, vas a ver que tiene líneas internas el soporte. A ver si lo puedo poner acá un poco mejor. Acá me hizo una línea interna. ¿Ves? Tiene todo lo que sería el borde y aparte tiene, acá se ve mejor, tiene todo lo que es el borde y aparte acá tiene una línea interna. Bueno, mientras más densidad le ponga, más líneas internas va a tener. En vez de 5% le voy a poner un 70%, exageradísimo. La distancia de línea del soporte es la distancia que hay entre cada una de las líneas. Acá vemos que hay 1 milímetro de distancia con 70%, que es un número exageradísimo. O sea, este es prácticamente rígido el soporte, no lo vas a poder sacar con la mano, vas a necesitar herramientas. Pero vemos que eso, que la distancia del soporte, la densidad del soporte, ahí está, ahí se ve mejor. Vemos que la densidad del soporte lo que hace es ir agregando más líneas internas al soporte. Si la pieza es grande, con un 5% a un 15% va a ir bien. Si la pieza es muy chica, te recomiendo que le bajes la densidad bastante, porque si no vas a partir la pieza. Puedes incluso imprimir con 0% de densidad y no hay ningún problema, sobre todo en tipo de soporte árbol. El soporte en árbol lo que tiene de bueno es que, como es la punta lo que apoya y lo demás es una estructura dentro de todo rígida por la forma que tiene, que es más fuerte que una forma cuadrada, te permite bajar la densidad a 0%. En los soportes normales, que serían los cuadrados, el normal, ahí no sé si te conviene 0%. Es más, con 0% prácticamente ni aparecen los soportes, solo aparecen las partes, el techo del soporte. Así que eso, intenta dejarlo siempre de 5% a 15% en piezas grandes. Y si usas soporte en árbol, lo puedes bajar de 0 a 5% en piezas chicas. Distancia de línea del soporte, bueno, básicamente la cantidad de milímetros que hay entre la línea y línea interna del soporte, que cuando tocas la densidad del soporte se va modificando solo, así que te recomiendo que ni siquiera lo toques. Yo lo tengo activo porque me gusta verlo, pero no hace falta. Bien, distancia en Z del soporte. ¿Qué es la distancia en Z del soporte? La distancia que hay entre el azul oscuro, que viene a ser la interfaz de soporte, y la pieza en sí. Si nosotros tenemos una distancia muy baja, nos va a costar mucho despegar la pieza, pero va a tener mejor calidad el acabado en el aire, de lo que se imprime en el aire. O sea, va a quedar más liso esta parte. 0.4 generalmente va bien. Lo que te recomiendo es que sea un poco más grande que tu altura de capa. Si imprimís en 0.3, ponerle 0.32. Si imprimís en 0.32, ponerle 0.34. Y así, siempre un poquito más grande que tu altura de capa. En este caso, bueno, estoy imprimiendo con altura de capa 0.64. Entonces lo ideal sería ponerle 0.68. Un poquito más grande que la altura de capa que estoy usando, justamente. De nuevo, esta altura de capa es muy exagerada, muy alta y no es la que te recomiendo para sacar piezas de calidad. Es una altura de capa que yo uso para imprimir rápido para los tutoriales nada más. Tampoco la uso en mi día a día. Y ese dragón no está impreso en altura 0.64, está impreso en altura 0.3, que es la capa que en realidad suelo usar más. Pero bueno, ahora ven que la distancia es un poquito mayor a la que era antes, que tenía 0.4. Es este espacio vacío que hay acá. Superior del soporte y distancia inferior del soporte es básicamente lo mismo. Expansión horizontal del soporte. Esto te permite hinchar un poquito menos el soporte. Si ves que tu soporte es muy débil, le podés agregar un poquito de material. Si ves que tu soporte no es débil, no tenés por qué tocarlo, así que en mi caso no lo toco. Habilitar interfaz de soporte. Esto es importantísimo. Y después tenés el techo y el suelo del soporte, que no son tan importantísimos. La interfaz de soporte es esto que ves acá, lo azul oscuro. Son un par de capas impresas rígidas sobre el soporte para que la pieza tenga un lugar firme donde se apoya. Porque si nosotros vemos el soporte, no es muy denso, y menos si le pusimos una densidad baja. Si le pusimos 5% de densidad, como en mi caso, vas a ver que no tiene mucha densidad el soporte. Entonces acá no se podría apoyar la pieza bien y no saldría bien la pieza. Pero si nosotros activamos la interfaz de soporte,
lo que vamos a hacer es que justamente se genere esta parte de acá, esta parte azul, completamente rígida, para que tenga un buen apoyo la pieza y salga bien la pieza. Así que importantísimo que la activemos. Interfaz de soporte siempre activa. Habilitar techo del soporte. Bueno, el techo del soporte es prácticamente lo mismo que la interfaz, solo que en la parte de arriba, que está acá, como pueden ver, que es cuando es en todos los sitios. Y suelo del soporte es la parte de abajo, es la parte azul de abajo. Esto solo se aplica cuando la pieza es un soporte de pieza a pieza. Y esto acá se aplica cuando la pieza es de cama a pieza. Así que activamos las tres. Grosor de la interfaz de soporte. ¿Qué tan gruesa queremos que sea nuestra parte azul? En este caso tenemos 2,5 milímetros. Si queremos que sea más fina, le bajamos 1 milímetro. Si queremos que sean más capas todavía, le subimos a 3 milímetros o así. Grosor del suelo del soporte, 1 milímetro. Como pueden ver, este suelo acá son solo 2 capas, mientras que la parte de arriba son como 10 capas. Son 7, si no me equivoco, y acá son solo 3. Entonces, bueno, eso es básicamente lo mismo que arriba. No suele ser necesario poner muchas capas abajo, porque simplemente es para que el soporte apoye mejor y sea más fácil de retirar. Así que le dejamos 1 milímetro, está perfecto. Densidad de la interfaz del soporte. Si nosotros le ponemos 100% de densidad, le va a costar mucho despegarlo. Como pueden ver, la interfaz del soporte, si bien yo te dije que era más rígida que el soporte, no es 100% rígida. ¿Ves que tiene un patrón? Bueno, si yo esto le pongo 100%, el patrón, o 90% para que veas a lo que me refiero, el patrón va a tender a achicarse. O sea, va a tener más líneas, va a ser más rígido, pero va a ser más complicado de despegar. Yo lo suelo usar en 33%. 30% también está bien, 90% me parece demasiado. Antes lo usaba en 100 y no podía despegar las piezas, así que una densidad baja. Ahora te muestro cuál era la diferencia. Ahí está, ¿ves? El patrón es más chico, simplemente. Entonces cuesta más despegar las piezas. Y la verdad que no es que quedan muchísimo mejor las piezas sin pesar hasta 90% acá 30%. Así que 30% está bien. Y por último, el patrón. Puedes elegir el que más quieras. Yo elijo rejilla, es el típico y me funciona bien. Bueno, eso fue todo por el video, muchas gracias por ver. Básicamente intenté explicarte cuándo usar y cuándo no usar soportes. Ya te adelanto que igualmente eso es prueba de error, es opinión de cada uno va viendo cuándo puede usar y cuándo no. La verdad que no hay algo específico que te dice acá usar y acá no uses. Es más, hay veces que la propia pieza se cae y como se cae, eso te hace de soporte y funciona la pieza igual. Acá, como pueden ver, esto salió bien igualmente porque la pieza que se cayó me hizo de soporte. Si no, esta parte tampoco hubiese salido. Pero salió. ¿Por qué? Porque no podemos calcular la física de las impresoras 3D tan a medida. Pero más o menos para que te des una idea cuándo necesitas y cuándo no necesitas soporte, creo que te va a servir el tutorial. Y te mostré mi configuración de soporte, que te digo desde acá, que funciona muy bien. Si querés un video más específico sobre cualquier otro tema de cura, me lo dejas acá en los comentarios. Vamos a hacer muchísimos más videos, 2 videos por semana prometidos, quizá 3, ahora que tenemos partner de YouTube. Así que nada, muchas gracias por ver, muchas gracias Senseo por llegar hasta el final de los videos. Para vos, persona que te quedaste hasta el final de todos los videos, te agradezco un montón y nos vemos en el próximo. Chao.